Esto es Vox Day, su canal. Soy Carlos Garromona, ministro de la Palabra del Señor, y hoy cerramos una serie de videos sobre lo que es la batalla espiritual. Habíamos visto en el primer video sobre el corazón del soldado cristiano, en el video Buenos Soldados de Jesucristo. Luego vimos el enemigo contra el que luchamos en esta batalla, el ejército enemigo. En el video el ejército enemigo vencido. Y hoy nos toca cuáles son las armas que Dios nos ha provisto a nosotros para esta batalla espiritual. Así que le invito a que se quede con nosotros estos minutos y podamos estudiar a la luz de la palabra de Dios estas armas extraordinarias, maravillosas y súper necesarias en la vida del cristiano durante todo nuestro peregrinar en este mundo hasta que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Efesios capítulo 6, versículo 13 en adelante es lo que estudiaremos el día de hoy, y pues viajaremos por algunas partes también del resto de la Biblia para enriquecer esta enseñanza. En el versículo 13 de Efesios 6 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero lo primero es tomar toda la armadura de Dios. No es una parte, no es que el soldado dice, no, el casco me estorba, voy a ir sin casco a la batalla, o el otro por allá dice, yo no me pongo el chaleco antibalas, ¿verdad? Lo que sería la coraza. Y así cada soldado escoge qué sí, qué no. Esto no es así. La orden es tomar toda la armadura de Dios. Y es parte de la victoria de un soldado, el ser obediente a las indicaciones, a las órdenes que se le dan en esta pelea, en esta guerra en la que estamos. Muy bien, que está ganada. Esa es la otra noticia extraordinaria, que ya está ganada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Muy bien. Pero nosotros debemos de seguir ejercitándonos en obediencia a nuestro Señor. La otra es que nos está diciendo aquí, resistir en el día malo. Hay un día malo, mi hermano. Y esos días malos vienen cada cierto tiempo. Hay que pararse más firme que el resto de los momentos, por decirlo así. Hay días donde la tormenta arrecia más. Y es el día malo, y la Biblia no lo oculta en ningún momento. Nos lo dice aquí, y en otras partes de la Escritura habla sobre lo que es esta vida bastante negativa en muchos aspectos, bastante llena de maldad. Entonces no podemos creer que vivimos en una cápsula bendecida, ¿verdad? Donde somos inmunes al día malo. No, aquí ya no lo está diciendo. Tenemos que tomar toda la armadura para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, lo tercero es estar firmes. Y estar firmes está dando la idea de que cuando termina esa batalla, salimos victoriosos en Cristo Jesús, y de una vez debemos de estar en una actitud firme, porque puede venir la otra batalla, a continuación vendrá otra. Mi hermano, ¿y cuándo se termina eso? Pues cuando estemos en la presencia del Señor, cuando esta vida haya finalizado y ya estemos cara a cara delante de Él. Mientras tanto, esa es la realidad que nos toca. Es una realidad de ir en gloria, en victoria, de poder en poder. Cuando decimos, recitamos esos versículos, nos gusta mucho, pero no paramos a analizar qué estamos hablando. Para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, estamos hablando de que hay un enfrentamiento y hay una experiencia personal de conocer a Dios cada día más en mi vida. Y al conocer a Dios cada día más es porque también lo veo en las pruebas, en las dificultades que enfrento, y cómo Él me va llevando adelante, me va sacando en victoria. Entonces una cosa va ligada con la otra, pero muchas veces mencionamos estas cosas y es casi como que solo es solo bueno, pero que no es que hay un desarrollo que se necesita para subir esos escalones de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pues sí, es la batalla que usted y yo como cristianos tenemos siempre. Después de que termine el día malo, estar firmes, para que en el momento que vuelva a aparecer otra cosita por allá, otra situación por acá, seguimos firmes, victoriosos, conquistando terrenos al enemigo. Muy bien. Esa es la visión, esa es la misión del cristiano. ¿No le gusta? Pues mi hermano, eso es lo que hay.
Si hemos conocido a nuestro Señor, esto es la aventura más extraordinaria, porque no hay forma que podamos perder. Ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que más bien esto debe de motivarnos a saber que podemos enfrentar la vida con esperanza, con fe, con poder, con llenura del Espíritu Santo y todas estas maravillosas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muy bien. En el versículo 14, aquí en Efesios 6, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí habla de la primera parte de la armadura, que es el cinturón. Esta metáfora que Pablo utiliza por el Espíritu Santo, recuerden que está hablando del contexto que él vivía del Imperio Romano, que tenía ocupada esta parte del mundo. Y era lo que ellos veían todos los días a los soldados romanos. Y podían ver su armadura, podían ver cómo estaban vestidos. Y Dios utiliza esto para que el apóstol Pablo venga y verdades espirituales las utilice usando gráficamente la armazón de un soldado romano, la armadura de un soldado romano. Solo que entonces aquí es algo extraordinario porque está ya revelando cosas espirituales de lo que es la armadura, pero de Dios para sus hijos. Muy bien. Entonces, lo que es el cinturón, ceñirse los lomos con el cinturón de la verdad, el ceñirse da firmeza, estabilidad. Los lomos prefiguran la parte del hombre donde se encuentra la fortaleza. Era un cinturón ancho, el que usaba el soldado romano, un cinturón ancho, y le rodeaba, apretaba bien, porque allí también podía poner una daga, poner una espada pequeña, todo eso necesitaba que estuvieran bien, además de que le daba firmeza a su espalda, le daba estabilidad, como le digo. Entonces, con la verdad, hoy en día tenemos un dicho que es cuando se va a confrontar a alguien o se le va a decir a alguien alguna situación muy fuerte, le dice: amárrese bien el cinturón, amárrese bien la faja para lo que viene, para lo que le voy a decir o para lo que usted se va a tener que enfrentar. Amárrese bien los pantalones, ¿verdad? ¿Y con qué? Pues con el cinturón, con el cinto, con la faja. No sé cómo le dicen en su lugar donde usted habita, pero esa es la idea. O sea, amarrarse fuerte. ¿Con qué? Con la verdad. Y esto entonces comienza a corrernos un velo para ir entendiendo a qué se refiere esto. Ceñirse fuertemente en doctrina, por ejemplo. Un ejemplo de esto es la venida del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Podemos ver algo de esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Aquí Pedro va a mencionar algo como esto. Dice: por tanto, ceñid los lomos. ¿Ve que usa la misma palabra que Pedro? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es una metáfora, mi hermano, lo que estamos viendo con Pablo, y aquí pues lo va llevando a lo espiritual también Pedro. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El estar firme en la doctrina, en este ejemplo de la venida del Señor, de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, que es la que la iglesia estamos esperando. Hermanos, en este tiempo, algunos que se llaman ministros del Evangelio, pues huyen de predicar de la segunda venida de Cristo. Huyen de predicar de que habrá un día donde Dios llamará cuentas a esta humanidad. Y habrá bendición para los que fielmente vivieron para Cristo, le sirvieron a Cristo, y que habrá este encuentro inevitable, maravilloso que la Biblia profetiza. Entonces, porque se pueden burlar de mí si predico semejante cosa, se pueden burlar de nosotros, perdemos credibilidad,
como que si el mundo creyera mucho en la Biblia, mi hermano. Usted y yo tenemos que predicar lo que dice y hay que ser valientes, afirmarse el cinturón para mantener la sana doctrina, todo el consejo de Dios. Este es solo un ejemplo que les estoy dando de esta situación. La otra parte de la verdad, aparte de esto de que es meramente doctrinal, de ser valientes, de decir la verdad doctrinal, también vamos a algo más práctico en lo moral. Efesios capítulo 4, versículo 25, Efesios 4, 25 nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo. Entonces, no solo es el mantener el consejo de la sana doctrina, sino que en la vida diaria, en nuestro comportamiento con nuestros semejanzas, dice que debemos de hablar en verdad, desechar mentira. ¿Cuánta gente conoce usted que de repente lo que es la doctrina la exponen muy bien y saben el hebreo y el arameo y cosas extraordinarias, pero son unos grandísimos mentirosos, mentirosas? Y otro montón de situaciones. Vivir en la verdad, no solo en la doctrina, sino en mi vida diaria, ser un hombre, una mujer de verdad. Ese es el cinturón de la verdad. Amarrarnos fuertemente nuestro cinturón, nuestra faja de la verdad. Y en el versículo 14, allí mismo en Efesios 6:14, en el mismo versículo dice: y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia protege el pecho y la espalda. Lo que Dios ve en esto de la coraza de justicia, ¿qué es lo que Dios ve? El énfasis. Gálatas 2:16, Gálatas 2:16 nos dice así. Vean qué interesante lo que dice Gálatas 2:16. Gloria al Señor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nuestro corazón, ¿qué protege la coraza? El pecho, la espalda. Nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros pulmones, lo que nos permite respirar, y todas las partes vitales, órganos vitales entre el pecho y la espalda están allí. La coraza lo protege. Todo lo vital nuestro debemos de asegurarnos en lo espiritual, en las verdades espirituales, que, hermanos, hemos sido justificados por Cristo, no por obras de nosotros, no por cosas que usted y yo pudiéramos hacer, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Descanse, su corazón descanse en la obra de Jesucristo, en la justificación que Él nos ha dado a nosotros, que el Padre nos ha hecho justos en Cristo Jesús, que pagó el precio. Entonces vamos a tener esa protección en nuestro corazón, en todo nuestro motor para dar en esta vida. Vamos a estar fundamentados en que soy justo por Cristo Jesús, no por mis méritos, no por mis fuerzas, sino por Cristo que me ha justificado. Gloria al Señor. Esa es la coraza de justicia, en la parte que Dios ve, que está declarado totalmente. Pero cuando yo verdaderamente he creído esto, esta justificación en Cristo, mi hermano, mi prójimo también lo tiene que ver. Esto lo hemos dicho tantas veces, no hay contradicción. Si yo digo que creo la justicia de Dios en Cristo, pues se va a manifestar en mi andar. Y esto es a lo que nos va a llevar lo que nos dice Primera de Juan 3:7. Primera de Juan 3:7 lo dice de esta forma: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él, Jesús, es justo. El que practica el pecado es del diablo, mis hermanos.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si hemos dicho y hemos manifestado que creemos la justicia de Dios, pues hermano, no hay un camino paralelo. Nos toca ser justos, porque decimos que la justicia de Dios está en mí, que me ha cubierto, que me ha envuelto, pues se va a manifestar con mis hermanos. El que no ama a su hermano no es de Dios. Y habla de hijos de Dios y hijos del diablo. Aquí sí, el apóstol Juan en su primera carta, el apóstol amado, el apóstol amado habla así: hijos de Dios e hijos del diablo. Entonces la justicia de Dios, hemos sido justificados en Cristo. ¿Lo hemos creído? Ok, pues entonces hay un efecto que se va a notar en el que ha sido justificado, que es que él comienza a practicar justicia. No sé qué le habrán enseñado a usted, de que usted ya hizo la oración de fe, usted ya aceptó a Jesucristo, y sí, claro, bueno, listo, eres salvo. Y nunca hubo fruto de absolutamente nada. No como el ladrón en la cruz, que no tenía tiempo ya de ir a hacer buenas obras, ya estaba crucificado, de mostrar un cambio de vida. Hermano, si han pasado tiempo, se debe de manifestar estas cosas en el que verdaderamente le ha conocido y le tiene a Cristo en su corazón. Se tiene que manifestar esto. Se tiene que manifestar la verdad, que ya la vimos. Y ahora, ¿qué? La justicia. Si no es un autoengaño o que alguien me ha vendido algo que no está aquí, mi hermano. Tenemos que estar vigilantes de que tengamos la armadura y no sean harapos de mentira del diablo que nos hayamos puesto encima. Muy bien, versículo 15 en Efesios 6, versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estas sandalias que usaban los soldados romanos antes de entrar a la parte espiritual, se dice que eran de cuero y que eran como unas correitas y que daba campo para que el pie, se dice, respire, y eso impedía que se hicieran hongos, que se hicieran ampollas. Depende de la variación de climas donde estos soldados se desplazaban a grandes distancias, grandes caminatas. Entonces permitía que el pie estuviera más cómodo, de varias capas de cuero, y en la suela también en algunos momentos le ponían unos pequeños clavos para que pudieran tener mejor agarre en el campo de batalla y todas estas cosas. Producían, al ir marchando, el efecto en esos pequeños clavos en la suela de la sandalia, como lo que hoy serían los taquillos en los zapatos de fútbol, ¿verdad? Cuando iban todos marchando, este efecto de esos clavos producían un sonido muy particular que era inconfundible a las aldeas que estaban adelante, a las ciudades o a las personas que estuvieran por allí en los campos y escucharan aquello. Producía esa impresión, ese temor de que ahí venían los romanos. Y aquí ahora el apóstol Pablo está hablando de que calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, así como hacía ruido que atemorizaba cuando iban con esas sandalias marchando, además de los escudos que también les sonaban. El evangelio, el evangelista, las buenas nuevas hacen ruido poderoso que atemoriza al infierno, atemoriza a los demonios, cuando se está proclamando la palabra de Dios, cuando se está proclamando las buenas nuevas de salvación, que solo en Jesucristo hay vida eterna. Hermano, eso produce un estruendo, produce conmoción en el ámbito espiritual. Las vidas comienzan a se tambalean ante la proclamación del evangelio.
Algunos se ablandan, bendito sea el Señor. Otros pueden ser que no quieren saber nada y también huyan. Pero nosotros debemos de llevar las buenas nuevas. Debemos de ir, voz en cuello, esos hermosos pies, aleluya, que anuncian las buenas nuevas. Es lo que el Señor está mandándonos a nosotros, sus hijos, a ponernos el calzado del Evangelio, donde nos llevan nuestros pies. Allí va la buena noticia, aleluya. Y podemos ver de esta referencia hermosa en Romanos 10, versículo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ya eso lo había dicho Isaías, capítulo 52. Y ahora lo retoma el apóstol Pablo aquí en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo lo trae de nuevo para manifestar que si había una buena noticia, no tanto ya era de los profetas del Antiguo Testamento que hablaran la libertad del cautiverio de Israel, que eso era muy bueno, pero ya eso se quedaba corto con las verdaderas buenas noticias más grandes de toda la historia, que era que el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ya había venido y había hecho el rescate por toda la humanidad. ¡Qué buenas noticias! ¡Cuán hermosos son esos pies! ¡Qué poderosas pisadas! ¡Qué poderosas huellas que trascienden, aleluya, la eternidad cuando se anuncia el Evangelio del Reino! Eso es a lo que el Señor quiere que usted y yo nos calcemos. Donde vayamos, llevemos esa buena nueva de salvación. Aleluya. Que también dice en el versículo 16 de Efesios, 6:16 de Efesios, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este escudo de la fe, representado por el que se llamaba en ese tiempo de los romanos el signa, el escudo signa. Era un escudo que era grande y alargado, servía para la lucha cuerpo a cuerpo. Era de cuero y se ungía con aceite. Aleluya. Era de cuero y se ungía con aceite este escudo. El aceite tipo del Espíritu Santo lo podríamos aplicar hoy también, ¿verdad? Si quisiéramos ya escarbar mucho. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. A la mente, todos esos dardos de dudas, de incredulidad, de pesimismo, de derrota, de depresiones, de opresiones. Cuánto dardo, cuántos pensamientos manda el enemigo a nuestra mente. Pues necesitamos el escudo de la fe, afirmarnos en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha manifestado, ha hecho. ¿Cómo vamos a repeler esto si no es con la fe en nuestro Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Tenemos que tener el escudo de la fe, donde no necesitamos poder ver algo para creerlo, simplemente porque Dios lo dijo, yo lo creo, y de allí es donde se manifiesta en una realidad. Después la fe, la convicción de lo que no se ve, aleluya, es algo que trasciende, es algo que no necesito que alguien me muestre físicamente algo. Dios es más real y Él lo ha dicho. Él ha dicho que eso se manifestará, que eso se hará. Entonces, por más argumentos satánicos, por más pensamientos del infierno que quieran venir, sea que los hace directamente a nuestra mente o que utiliza personas para hablarnos cosas negativas, cosas que no es la voluntad de Dios, para desanimarnos, para desviarnos del propósito de Dios, no va a prosperar, porque la fe se va a imponer. La fe se va a imponer. Y un pasaje clave en esto
es Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 podemos leer lo siguiente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, mi hermano, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay por qué temer. Tomemos toda la armadura, sobre todo el escudo de la fe, para apagar esos dardos de fuego del maligno. La fe se recibe por oír la palabra de Dios, pero se demuestra por lo que decimos y hacemos. Siempre hay, mi hermano, una correspondencia con lo que yo digo, que en lo espiritual yo creo o yo me muevo, pero tiene que haber una correspondencia con la vida normal, natural. Si no, estoy inventándome una historia rara. Pero ¿qué nos han enseñado? ¿Qué nos han predicado, mi hermano? La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero, repito, se demuestra por lo que decimos y hacemos. 2 Corintios 4. 2 Corintios capítulo 4. También el mismo apóstol Pablo nos dice lo siguiente. 2 Corintios 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que yo creo lo tengo que decir, se tiene que manifestar, me tienen que escuchar, tienen que haber testigos de la fe que tengo, tengo que hacer. Santiago también, el capítulo 2 de la carta de Santiago, pone a Abraham de ejemplo, de que cuando ofreció a Isaac, allí fue justificado por su acción. Pero eso fue en el capítulo 22 de Génesis. Pero en el 15 de Génesis fue cuando Dios le mostró las estrellas y dice que Abraham le creyó que le iba a dar un hijo, aún sin tenerlo, y que le fue contado por justicia. No hay contradicción. Santiago lo que está viendo es que la fe que un día Abraham le creyó a Dios cuando le mostró las estrellas de que le iba a dar un hijo, se confirmó cuando tuvo ya su hijo, Isaac, efectivamente fue y lo ofreció sobre el altar que Dios se lo pidió. Su acción confirmó que lo que un día dijo que creyó no era bla bla bla, era cierto, con acciones lo demostró. Eso es lo que Santiago nos da a demostrar en el capítulo 2. Entonces, mi hermano, entendamos lo que confieso, lo que digo que creo en lo espiritual. Tiene que haber una correspondencia a lo que usted y yo vemos, mi hermano. No es que Dios ve el corazón, por supuesto que ve el corazón y también está viendo el fruto que hay, o no hay nada como la higuera, que no hay nada. Tiene que haber para el Señor fruto y tiene que haber para su prójimo fruto, para sus hermanos fruto. Si no, hermanos, nos estamos inventando una novela extraña. Que no nos engañemos a nosotros mismos y que nos probemos si estamos en la fe. Dirá el apóstol también, que nos probemos si estamos verdaderamente en la fe. En el versículo 17, Efesios 6, ahora en el verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación, el casco. Este casco de la salvación del cristiano. ¿Qué es ese yelmo, ese casco? El cristiano debe saber que es salvo. Debe saber que es salvo, mi hermano. No podemos estar dudando, no podemos ni siquiera saber si somos o no somos. Hay gente hermosa, pero que
no se han afianzado en esto y el enemigo los tiene confundidos en dudas, en miedos, en temores. Y si me muero, y si me pasa esto, y no es porque están en pecado ni nada, simplemente que no han profundizado, no han madurado, no han abierto su corazón a creer todo lo que el Señor ha hecho para que podamos ser salvos. No hay contradicción con lo que les digo, que tiene que haber una correspondencia. Espiritualmente es donde arranca todo, allí es donde está todo. Y hay gente que ni siquiera tiene claro si son salvos. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice así: el que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el versículo 36, ahí mismo en San Juan 4, en San Juan 3, dice el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cree usted en el Hijo? Pues dice que usted tiene vida eterna. Dice que usted le pertenece, mi hermano. El que cree no es condenado, no hay condenación para el que cree en Cristo Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que el casco de la salvación, seguridad plena de mi salvación. Y por supuesto, para escudriñar más, queda de tarea para cada uno de nosotros todo lo que envuelve el paquete de la salvación, que vendría a ser lo que es la justificación, la regeneración, la santificación, la glorificación, la gracia, el perdón, etcétera. Escudriñar eso, alimentarme de esas verdades maravillosas que están en la salvación, y eso me va a fortalecer, me va a hacer crecer en salvación, gloria a Dios, en el conocimiento de nuestro Dios, del regalo maravilloso que Él nos dio a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y lo último, en Efesios 6:17, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu la espada es el símbolo de la guerra. El arma ofensiva es la espada del Espíritu, no mi espada. Es del Espíritu Santo. ¿Y por qué les hago esta aclaración que parece tan extraña? Es la espada del Espíritu, no la espada de fulano de tal, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Porque, por ejemplo, podemos ver en Jeremías 23:29, Jeremías 23:29 al 31, dice, no es mi palabra, dice Dios, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Usan la palabra que dice Dios, Dios dijo, y Dios no ha dicho nada. Son ideas de ellos, son sentimientos de ellos, intereses de ellos, y tanto lo que Dios sabrá que hay en sus corazones, pero que Dios no ha dicho. Y ellos dicen que es palabra de Dios, y no lo es. Entonces, ¿qué tenemos que usar? La espada es la palabra del Espíritu, no la mía. No es para yo manipular lo que me dé la gana. Es para someterme al Espíritu Santo, a la sana doctrina, como hablábamos al inicio. Y el oyente tiene su responsabilidad también de qué está oyendo. ¿A qué le está diciendo amén? ¿Qué es lo que está abrazando? Creyendo. No es a todo el que dice Señor, Señor, mi hermano. Y entonces, esta espada del Espíritu, ¿qué tan afilada es? ¿Qué tan afilada es esta espada? En Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la espada de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué filosa es esta espada. Qué filo más terrible tiene esta espada. El espíritu y el alma nos parte.
entra a lo más profundo del ser humano y discierne los pensamientos delante de Dios. Exponte a la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios para cortar, para traer sanidad, para traer la profundidad de Dios a las vidas que tanto lo ocupan. Esta espada, vi una vez en una red social una ilustración muy interesante, me gustó mucho, que decía que esta espada es la única que entra y le da vida al muerto. Es una espada que entra y da vida. La palabra de Dios, aleluya. Usemos esa espada. No hay nada que se pueda resistir a ella. Muy bien. Y termina Efesios 6, lo que estamos estudiando, en el versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta oración y súplica en el Espíritu es lo que ya vendría a ser el campo de batalla, mi hermano. El campo de batalla, toda esta armadura, todas estas armas maravillosas se usan ¿dónde? En el campo de batalla, que es la oración. Que es en la oración, allí es donde ganamos las batallas. Porque recuerde cómo empezó Pablo diciendo este pasaje, que no teníamos lucha contra gente, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, donde en la oración se desarrolla esta batalla. Ahí es donde están las victorias. Allí es donde el enemigo tiene que soltar terreno espiritual, emocional de vidas. Allí es donde conseguimos la victoria, donde la reafirmamos, aleluya, el reino de los cielos en oración, con el conocimiento y la certidumbre de que esto es real para mí, porque yo lo creo y porque lo vivo. En el mundo de comunión con Dios y en el mundo en el que me estoy moviendo, que Él todavía me tiene aquí. En toda dimensión espiritual, mi cuerpo armado con la armadura de Dios para poder llevar la victoria, para poder rescatar a almas, para poder salvar almas, para poder dar testimonio de la victoria en Cristo Jesús. Este es el tiempo, mis hermanos, de dejar el sueño, como dice Romanos 13, 11. Es el tiempo para dejar de dormitar. Es el tiempo para dejar de estar perdiendo tiempo y tomar las armas de nuestra milicia. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por cada persona que está viendo esto, Señor, y que dice, Señor, yo quiero tener esta armadura en mi corazón, creerlo y poder experimentar, vivir así, Señor, vivir con todos estos principios, estas virtudes, Señor, poder, Señor, estar verdaderamente viviendo en la verdad, en justicia, en paz, en la paz tuya, en fe, una vida de fe, Señor, en la salvación que es en Cristo Jesús, y todo en tu palabra, Señor. Fomentar una vida de oración contigo, Señor, es lo que quiero, es lo que anhelo para mi vida, para mi familia, para todas las personas que amo, Señor. Ayúdame a poder estar firme, Señor, estar preparado para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la fe, de la esperanza que hay en nosotros. Que seamos buenos soldados de Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has dado la victoria y nos has dejado este equipamiento extraordinario para poder ver tu gloria en este mundo, Señor. Te doy gracias, mi amigo. Dale like, suscríbete al canal, compártelo para que este canal crezca y muchas personas más puedan ser bendecidas. Nos vemos en un próximo video. Eres un bendecido del Señor.